Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su puntualidad. Esperamos un momentico por unos temas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí. Hoy, como todos los jueves, les traemos temas de muchísimo interés para los emprendedores y para los empresarios en etapa temprana. En esta segunda sesión dedicada a los temas tributarios que estamos desarrollando de manera conjunta con el apoyo del SB del SENA y la DIAN. Vamos a tener generalidades de IVA, régimen simple de tributación y rete fuente. La invitación es a que estén muy concentrados, que nos dejen todas las dudas en los mensajes. Y bueno, les presento desde el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, está Adriana Moreno, mi compañera en Barranqueros UTP, que digamos es quien propicia este espacio, pues como ya les mencionaba, de la mano del SENA y de la DIAN. Desde el SENA nos acompaña Paula Andrea Buitrago y a cargo de la charla está la profesional Ruth Soraya por parte de la DIAN. Entonces les damos la bienvenida a todos y Ruth va a hacer presentación. Me imagino que debe tener una presentación ya. Enseguida iniciamos. Adelante, Ruth. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, permítame un segundo, ya comparto aquí pantalla para ubicar la presentación. ¿Me confirman, ya están viendo la presentación? Sí, sí la estamos viendo. Perfecto, gracias. Bueno, atendiendo la invitación y como nos indicaban, pues estamos en un propósito, en una unión de entidades para llevar y transmitir estos temas relacionados con las obligaciones tributarias para empresarios. Agradecimientos al SENA, la Universidad Tecnológica del Centro de Innovación por el espacio que tenemos para llegar a nuestros emprendedores. Como lo indicaban, entonces, en esta tardecita vamos a tratar unos temas de obligaciones que surgen para todos los empresarios que desarrollan cualquier tipo de actividad económica. Entonces, yo les voy a hablar y les voy a comentar sobre las obligaciones tributarias básicas, las responsabilidades que tienen que ver con los impuestos de IVA, impuesto al consumo, impuesto de renta, para entidades sin ánimo de lucro también lo que le corresponde a cada una de estas organizaciones, algo que tiene que ver con el reporte de beneficiarios finales, que es un tema de que un adicional complemento para el RUT que ha surgido durante estos 2 últimos años, y el tema del régimen simple de facturación y la facturación electrónica. Cada uno de estos temas, entonces, pues los voy a ir desarrollando. Inicialmente, cuando nosotros hablamos de las obligaciones tributarias, me voy a referir a las obligaciones de orden nacional, es decir, aquellas obligaciones que son administradas por la DIAN y que regula el gobierno nacional. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque también hay otro tipo de obligaciones que son reguladas es por las entidades territoriales, o sea, por los municipios o los departamentos. En este caso, yo voy a hacer referencia a las obligaciones que regula o controla la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que tiene que ver es con aquellos temas de orden nacional como los impuestos del IVA, el impuesto al consumo, el impuesto de renta, y que tiene que ver también, pues, para otros efectos con el control aduanero, que es todo lo de las operaciones de importación y exportación, o sea, las mercancías que ingresan al país o las mercancías que salen del país. Las obligaciones generales que vamos a encontrar siempre se enmarcan en estos cinco puntos. Primero, pues está la obligación del registro del RUT. La obligación del registro del RUT, pues para ello, como su nombre lo indica, es un registro de información, y generalmente lo que se hace es que deben, y como hemos conocido, tramitar el RUT, que es el registro único tributario. Pero resulta que cuando se va a hacer el trámite del RUT, como estos son trámites que se hacen a veces al mismo tiempo con otras entidades, ya tenemos unos mecanismos unificados, por ejemplo, con las cámaras de comercio, para que cuando hagan el registro ante Cámara de Comercio, ya de una vez quede el registro del RUT ante la DIAN. Quiere esto decir que cuando se va a constituir una empresa de orden comercial que se registra ante la Cámara de Comercio, cuando hace el registro, ya de una vez queda con este cumplimiento de este primer punto,
que es el registro del RUT. ¿Por qué? Por el convenio que tenemos. Entonces, que la Cámara nos comparte la información y de una vez queda el registro del RUT. Ese registro del RUT es una base de datos que contiene el número de identificación tributaria conocida como NID, que contiene la identificación, la ubicación, la clasificación. O sea, en los datos del RUT se tiene el número de la cédula si hablamos de una persona natural, o si hablamos de una persona jurídica le asignan una razón social, que es el nombre que siguen utilizando bajo esa constitución que hayan establecido como una sociedad, si así lo han decidido. Van los datos de la ubicación, o sea, la dirección y el correo electrónico, y una clasificación que tiene que ver con la actividad económica SIU. SIU es el Código Internacional Industrial Uniforme, que es un código establecido por el DANE que se le asigna a todo el desarrollo de actividades económicas. Entonces, en el SIU encontramos la clasificación para actividades de orden de comercial, para actividades del sector de servicios y para actividades del sector industrial. Quiere esto decir que si yo quiero saber si mi actividad, cuál es el código, entonces yo consulto este SIU del DANE y ahí me va a aparecer una numeración que es de 4 dígitos donde me identifica para el sector económico la actividad que yo voy a desarrollar. Entonces en el RUT tiene que estar claramente definida. Como les digo, por ejemplo, esta es la misma actividad que está registrada en Cámara de Comercio. Entonces debe corresponder con ese dato que se tiene en la Cámara de Comercio. Se tienen los registros de las responsabilidades. Las responsabilidades son unos códigos que se le asignan en la DIAN una vez se configura el registro del RUT, y las responsabilidades indican a qué está obligado o indican, de acuerdo a su actividad económica, qué obligaciones va a cumplir. Ya les doy el ejemplo de las responsabilidades. Asimismo, en el RUT también están los datos de constitución de la sociedad, si se constituye como una sociedad. Si es persona natural, pues entonces simplemente estos datos de aquí para abajo no van, porque estos son propios de entidades ya de carácter societario cuando se constituyen como una persona jurídica. Bien, tenemos que también, pues cuando es una sociedad, se registran los datos de la entidad de vigilancia, los datos de los socios o miembros de las juntas directivas, los revisores fiscales si los hay, y los establecimientos de comercio que tengan registrados. Yo les devuelvo acá un poco, entonces miren que esa es la primera obligación, el registro del RUT. La siguiente dice declarar. Entonces, de acuerdo a cómo esté este registro y de acuerdo a lo que haya quedado en el RUT, las responsabilidades, surgen las obligaciones de declarar. ¿Qué es lo que se declara o en qué consiste la declaración? Consiste en diligenciar unos formularios de acuerdo a los impuestos que se le causen por sus responsabilidades. Entonces, por ejemplo, si yo desarrollo una actividad económica de comercio y yo tengo un negocio de comercio, entonces yo, como persona natural, podré estar sujeto a obligación de declarar renta dependiendo de unos topes. Estaré sujeto a declarar IVA por la actividad económica que desarrollo. Estaré sujeta de pronto a impuesto al consumo. Entonces, ¿yo qué hago en la declaración? Lleno los formularios que correspondan de acuerdo a cómo me haya quedado el registro del RUT. Declarar a veces no implica pagar, porque en la declaración se hace la liquidación. Y a veces uno declara y por efectos de que, por ejemplo, en la declaración de renta uno declara los ingresos, pero también puede descontar lo que le permite la ley, que son los gastos pertinentes. Entonces luego queda un ingreso, el valor del ingreso sobre el cual se liquida el impuesto. Entonces solamente hay lugar a impuesto cuando hay ingresos altos. Probablemente a veces se declare y no dé lugar a pagar impuesto. Bien. Se paga entonces lo que en la declaración dio un valor a pagar. El pago se hace mediante unos recibos solamente a través de la red bancaria, o también se puede hacer de manera presencial o de manera con transferencia electrónica. Tenemos en el cuarto grupo de obligaciones la facturación. Resulta que ya con la reglamentación actual y desde el año 2020, ya tenemos que todo el que preste algún servicio o todo el que venda algo debe facturar. Solo hay una excepción y es para aquellos pequeños comerciantes, y cuando yo me refiero a pequeños son personas naturales que tengan unos ingresos inferiores a 133 millones.
Eso está determinado es en unos VTs, que son 3.500. Entonces, las personas que puedan estar en ese, que cumplan con ese tope, no estarían obligadas a facturar, son las únicas. De resto, todas las sociedades son obligadas a facturar. ¿Cuándo? Cuando vendan algo o cuando presten algún servicio. Y todas las personas naturales son obligadas cuando sus ingresos estén superando en el año 133 millones. Entonces, la facturación ya es una obligación que tienen todos los contribuyentes, independiente de si es una entidad sin ánimo de lucro, independiente de dónde viva, o independiente de que si lo que vende tiene o no tiene IVA, ya existe esa obligación de facturar y que adicionalmente la obligación de facturar ya en este momento está determinada que debe ser de manera electrónica. O sea, ya no existe como existió en otros años la posibilidad de una facturación a través de unos talonarios físicos. Eso ya no existe, no es permitido. O sea que nosotros, si yo, por ejemplo, yo Soraya tengo un almacén de zapatos y resulta que yo estoy dentro de los requisitos porque estoy como persona natural, o sea, el negocio está solo a mi nombre, solo tengo un establecimiento, no soy usuario aduanera y resulta que yo no vendo en el año sino 100 millones. Entonces yo puedo estar en el régimen de no responsable de IVA, se llama, y también entonces podría estar como no obligada a facturar. Quiere decir que yo en mi negocio no tengo que hacer ningún talonario ni le puedo dar factura a nadie manual. ¿Por qué? Porque la norma me dice no soy obligada a facturar, pero si yo opto por facturar, lo tengo que hacer con todos los requisitos. Esto quiere decir que debo facturar electrónicamente. Y entonces viene una pregunta que hacen muchos, que presentan muchos usuarios y es, entonces, ¿yo qué le doy a mi cliente? Ah, bueno, listo, yo sí puedo tener un talonario que diga comprobante de pago, recibo de pago como constancia de la operación que tengo con una persona. Esa es una opción que tienen para los no obligados a facturar y la otra es utilizar algunos mecanismos de máquina registradora que se conocen como la máquina POS, pero ya hoy en día también solo las operaciones hasta 5 VTs, un VT hoy en día es 42.000 pesos, o sea, solo hasta 200.000 pesos se podría registrar con POS, ya de ahí para adelante no se puede utilizar el POS. Pero entonces básicamente los negocios pequeños no están obligados a facturar, pero donde decidan facturar lo hacen con todos los requisitos. ¿Qué quiere esto decir? Que no puedo yo llegar a un almacén y encontrar que muy amablemente quien me atendió me entregue por una compra un papelito de un talonario que diga factura de venta. No puede hacerlo porque eso no es válido. Bien, ahora les amplío un poco más esa información de facturación. Y en el quinto elemento de los grupos de obligados tenemos la obligación de informar. Entonces, para todos nuestros usuarios y contribuyentes, se marca una obligación de informar a través de unos reportes que se piden anualmente para algunos obligados, o sea, hablamos de sociedades, grandes comerciantes, anualmente les exigimos que nos hagan un reporte en unos formatos en Excel, que es lo que algunas personas conocen como medios magnéticos o la información exógena, es un reporte que hace cada año. Y hay, hay una resolución que determina quiénes son los obligados a presentar esos reportes. Además, cualquier requerimiento que se le haga a un contribuyente o a un usuario deben darle respuesta. Entonces ahí es donde viene la obligación de informar. Si no se cumple alguna de estas obligaciones que están en estos 5 puntos, entonces se puede estar incurso en sanciones. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi negocio y yo no me registro en el RUT, puedo estar incurso en una sanción y el estatuto tributario me determina que es una sanción de hasta 1 VT por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación. Si yo no declaro, entonces también tengo una sanción por extemporaneidad o por omisión, dependiendo de la circunstancia, y son valores que pueden llegar a ser muy altos, teniendo una aclaración para hacerles, y es que en este momento cualquier sanción que vaya a liquidarse para la DIAN, hay una mínima que dice que si yo tengo una sanción y por ejemplo al liquidar me da 100.000 pesos, yo no pagaría 100.000, sino que pago, la mínima es 10 VTs, y un VT son 42.120 pesos, o sea que en este momento la sanción mínima a pagar en la DIAN de 421.000 pesos. O sea, quien incurra en alguna falta, por lo menos estará en curso en una sanción de ese valor. Lo mismo si no se paga,
sea, aquí ya no hay sanciones, sino que hay intereses moratorios y unos procesos de cobro de acuerdo a la legislación existente y que puede llegar hasta, pues, si alguien tiene unas deudas de muchos años, le han hecho proceso, le han venido cobrando, no ha cumplido, puede estar incurso en una situación hasta de pronto de embargo de sus bienes. Quien no facture también puede estar incurso en sanciones y quien no dé respuesta a los requerimientos de la DIAN o no informe estará también incurso en sanciones. Bueno, como les decía ahora, entonces, con respecto al RUT, estos son los datos y en el RUT yo les contaba que hay unos campos que se llaman responsabilidades. Responsabilidades son unos códigos que quedan en el registro del RUT. Acá está, esta es la sección de la primera página del RUT donde aparece una información que tiene que ver con este tema. Dice, la clasificación es ¿cuál? Un código y la fecha de inicio de una actividad principal, luego una secundaria, una tercera y una cuarta. Hay opción para describir 4 actividades. Lo mismo en Cámara de Comercio, hay una opción para describir hasta 4 actividades. La principal es la que le genere el mayor volumen de ingresos a la persona o a la sociedad. Entonces, esto sería el diligenciamiento de este lado acá en cuanto a actividades. Y ahora, de acuerdo a la actividad y el tipo de persona que la realice, cuando digo tipo de persona es si se va a realizar a nombre propio o como persona jurídica. Y de acuerdo a eso hay unas responsabilidades que van en estas casillas de acá. Entonces aquí siempre va a aparecer por lo menos 2, 3, 4 o hasta 5, 6, 7 códigos, depende de la empresa. ¿Esos códigos cuáles son? Entonces, si hablamos de la responsabilidad de renta, van a aparecer códigos el número 4 o el número 5 o el número 6. ¿Qué quiere decir? Es la clasificación para el tipo de contribuyente de impuesto de renta. El código 4 identifica a las entidades sin ánimo de lucro que tienen ya una calificación de régimen tributario especial. Eso es el código 4. O sea, si yo veo un RUT y entonces corresponde a una persona jurídica con estas condiciones, va a tener el código 4. El código 5 es el código general de renta, se llama renta ordinario y aplica para todas las sociedades comerciales o para las personas naturales obligadas a declarar renta. O sea, si yo soy obligada a declarar renta en mi RUT, me va a aparecer el código 5. Y el código 6 es propio de otras organizaciones que no son contribuyentes, es decir, cuando yo no contribuyo es porque la ley me permite que yo no esté obligada a pagar impuestos. O sea, ¿quiénes son los no contribuyentes? Algunas entidades como por ejemplo los sindicatos, las iglesias, las asociaciones de exalumnos y algunas entidades pues, de carácter particular de orden territorial no son contribuyentes, pero les toca presentar una declaración, porque no, si es no contribuir es no liquidar impuestos, pero sí les generan una obligación de una declaración que se llama de ingresos y patrimonio, esa se identifica con el código 6. Entonces, siempre en el RUT vamos a tener el código o 4, o 5, o 6, dependiendo del tipo de empresa, del tipo de persona. Y de pronto, si es un pequeño comerciante, persona natural, no tiene ni el 4, ni el 5, ni el 6, pero de resto todos van a tener alguno de estos 3 códigos, que es el que le identifica la forma en que está clasificado para efectos de la declaración de renta. Bien, los que siguen tenemos responsabilidad de retención, código 7. Esto solamente es propio de personas jurídicas. Entonces, ¿cómo se maneja? Cuando yo les he hablado de impuestos de orden nacional, no sé si notaron que yo solo les mencioné renta, IVA e impuesto al consumo a manera de ejemplo. Hay más, pero les mencioné esos 3. Entonces a muchos les sonará, venga, ¿y por qué no mencionó retención? Si eso es otro impuesto. Resulta que es que la retención no es un impuesto. Cuando uno hace una planeación tributaria, una proyección, una evaluación de un proyecto y uno diga qué impuestos tengo que pagar en mi negocio, yo no tengo que tener en cuenta de que la retención es un impuesto que yo tenga que pagar, porque es que la retención es un mecanismo de recaudo de impuestos y aplica para muchos impuestos. ¿En qué consiste la retención? Entonces yo tengo mi negocio
Ya les voy a poner es un ejemplo distinto. Yo soy una persona jurídica, o sea, me constituí en sociedad con varias personas y constituí la sociedad, sociedad Soraya SAS. Entonces miren que ya no es como persona que estoy actuando, sino como persona jurídica, Soraya SAS. Soraya SAS es una sociedad constituida ante la Cámara de Comercio. Como me constituí como persona jurídica y tengo una razón social, yo soy obligada a ser agente de retención. Quiere decir que cada que yo le vaya a hacer un pago a un proveedor, yo debo descontarle una parte del pago como mecanismo de retención de impuestos. ¿Y qué voy a hacer con eso? Se lo traslado luego a la DIAN. Entonces, un ejemplo, yo acabo de comprar unos computadores para mi negocio. Eso me costó 5 millones de pesos. Entonces, la norma dice que cuando le vaya a pagar al proveedor, ¿sí?, le descuente la retención correspondiente. Entonces, como es una compra que yo hice, entonces vamos a suponer que la retención es del 2%, ¿sí? O sea, si es una compra de 5 millones, quiere decir entonces que yo le tengo que liquidar una retención en la fuente a título de renta de 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque es una compra de 5 millones, estoy diciendo que le voy a hacer la retención respectiva. ¿Qué quiere decir? Señor proveedor, solo le pago 4.900.000. Ah, que ¿por qué me descontó? Porque es que como usted está generando un ingreso, yo le debo hacer retención porque la DIAN ya va a tener presente que usted ya se ganó 5 millones y yo le voy reteniendo para su impuesto. Le retengo 100, entonces yo ahí mismo hago al siguiente mes una declaración de retención en la fuente y traslado esos 100.000 a la DIAN. Esos 100.000 van a entrar como abono del impuesto de mi proveedor, porque fue a él al que se lo desconté. Entonces, miren que eso en últimas no salió de mi empresa, no salió de Soraya SAS, sino fue que de la plata que ya tenía destinada para la compra de esos equipos, le desconté lo que me establece la ley para trasladárselo a la DIAN. Y en la DIAN ya aparece que a nombre de ese proveedor ya hay un anticipo de impuesto de 100.000 pesos, que fue por esa compra. Entonces, así mismo, cuando yo ya siga pagándole a otros proveedores, los voy acumulando todo lo del mes, y entonces me va a dar que en el mes hice pagos y que hice retenciones de 3 millones, por ejemplo. Entonces yo hago una declaración al mes siguiente donde digo, les retuve y tengo la lista de las personas a las que les retuve y que les retuve 3 millones y se los traslado a la DIAN. En eso es que consiste la retención. Y hay retención a título de cada uno de los impuestos. Yo puedo ser obligada a hacer retención por renta, hacer retención por IVA o retención por timbre o por cualquier otro tipo de impuesto, dependiendo de la empresa que sea. Pero la básica, la general, es la del código 7, que es retención a título de renta. Entonces, ustedes han notado que en muchas operaciones, cuando uno recibe un pago, les dice uno tiene que ir haciendo cuentas, porque cuando recibe el pago, les ocurre a los contratistas, les ocurre a quien vende algo, sabe que no va a recibir la totalidad del dinero, porque de lo que se pactó en la transacción, hay descuentos que les van a hacer. Entonces, uno de ellos es la retención de renta de la DIAN, pero además habrán escuchado y ya lo habrán también estudiado y analizado que no es solamente la retención de los impuestos de la DIAN, sino que también en esa operación van a surgir las retenciones de los impuestos municipales, como lo que es la retención de ICA y algunos otros conceptos. Entonces, que uno debe tener eso presente en el momento de hacer una negociación de cuánto es el valor, porque luego cuando reciba el pago le van a hacer los descuentos respectivos. Bien, en eso es que consiste la retención. En el RUT también pueden aparecer estos códigos, el 48 o el 49, 33, 50 o 57. ¿Qué son esos códigos? 48 y 49 es lo que tiene que ver con IVA. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los responsables de IVA, es decir, quien desarrolla actividad grabada con IVA, es responsable de liquidar el IVA y pagarlo cuando sea jurídico, siempre. Y entonces va a aparecer con el código 48. O sea, 48 quiere decir que es responsable de IVA, debe declarar y debe liquidar el impuesto. Pero existe el código 49, que es propio solo de personas naturales que puedan estar en ese régimen de no responsables de IVA, es decir, que no les obliga la ley a liquidar el IVA ni a facturarlo. Esto es para el caso de IVA, 48, 49.
Para el caso de impuesto al consumo, lo llamamos 33 y 50. 57 fue un código temporal que se utilizó el año pasado para algunos restaurantes en cuanto al impuesto al consumo. Les explico este 33 y 50. Existe el impuesto al consumo en bares, restaurantes, panaderías, cafeterías, que quiere decir que hay que cobrar en vez de IVA, se cobra un impuesto al consumo. Quien cobra impuesto al consumo está con el código 33, que son restaurantes, panaderías y cafeterías grandes. Pero yo puedo tener un restaurante muy pequeño, no vender mucho y no pasarme de 133 millones en el año y como está a nombre mío como persona natural, yo puedo estar con el código 50, que quiere decir que no me obliga la ley a liquidar el impuesto ni a facturarlo, que es como, por ejemplo, que yo fuera una panadería pequeña, compro un paquete de panes, entonces me los van a vender sin impuesto al consumo. ¿Por qué? Porque esa es una cafetería pequeña y es no responsable de impuestos. Esos son los códigos, entonces, para identificar estos tipos de establecimientos. Cuando vemos en el RUT el código 14, es el código de responsabilidades de información exógena. ¿Quiénes son los obligados a exógena? Son todas las personas jurídicas y algunos naturales. Naturales es cuando son grandes comerciantes y que superen ingresos de 500 millones en un año determinado. Cuando eso sucede, se debe hacer ese reporte que les comentaba ahorita, un informe en formatos Excel que se llama información exógena o medios magnéticos y que se sube a la página de la DIAN para efectos de cumplir con esa obligación. ¿Qué es lo que va en ese reporte? En ese reporte se incluye a quién le pagué, a quién le hice todos los pagos, se hace la lista, se diligencia el valor de cada uno de los pagos y cuánto fue la retención. Siempre se debe hacer cada que se hace, anualmente se hacen estos reportes, con toda la información que tengan de sus proveedores, de las personas a las que les hicieron pago y demás. Bien. El código 42 es propio de quienes desarrollan actividad de comercio y por el código de comercio tengan la obligación de llevar registro contable. Entonces, esto se identifica en el RUT con el código 42. El código 52 es el código que ya se está utilizando para la responsabilidad de facturación. Y el código 55 es un código que tenemos a partir del año 2022 para todas las personas jurídicas que deben hacer un reporte del registro único de beneficiarios finales RUB, que es este que está acá, y deben tener entonces el código 55. Este código se utiliza para que se les habilite en el sistema una opción para ingresar una información. Para eso es que se utilizan todos estos códigos. Entonces, este es un panorama muy general y básico de en el RUT cuando están las responsabilidades, que con esto es que nosotros identificamos las obligaciones que tienen nuestros empresarios y usuarios. Entonces, cuando se necesite saber, yo necesito saber qué tengo que declarar, va a revisar el RUT y ahí va encontrando estos códigos. Además, pues se deben cumplir otras condiciones que ya se las voy a explicar. Bien. Acá estaba la que les hablaba de renta, eran los códigos 4 o 5 o 6. Les recuerdo 4, régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro. Con esto es que las identificamos cuando están calificados en régimen tributario especial. Código 5 es el régimen ordinario de renta para todas las sociedades comerciales y para algunas personas naturales que estén obligadas a declarar. En naturales no todo el mundo está obligado a declarar, es solo cuando pasen de unos topes. Y el código 6 es propio de algunas entidades que la ley ha determinado que se llaman no contribuyentes declarantes de impuesto de ingresos y patrimonio, que son algunas instituciones semioficiales o por lo que les decía, por ejemplo, los sindicatos, las iglesias y demás. Retención, como les comentaba ahorita, es el código 7. En el IVA son los códigos 48 y 49. Impuesto al consumo son los códigos 50 y 33. Y estos eran unos códigos temporales que estuvimos utilizando, que todavía pueden verlos en el RUT, pero que ya están eliminándose, que fueron por algunos beneficios que se tuvieron durante la época de la pandemia
para restaurantes, panaderías y cafeterías que tenían pues eran exentos de impuesto al consumo temporalmente por la situación que se estaba viviendo en esos años, y entonces se les asignaban unos códigos temporales que quien los tenga en este momento en el RUT ya se los estamos retirando. Bien. Responsabilidad de llevar contabilidad, les decía ahora que es el código 42. Responsabilidad de facturación, código 52. Responsabilidad para el registro de beneficiarios finales, RUF, es el código 55. Bueno, miremos con respecto al tema de IVA, impuesto al consumo. Yo les hablaba del IVA y resulta que cuando uno está hablando de IVA, hay un tema y es siempre la inquietud. ¿Lo que yo vendo, lo que yo hago, tiene IVA o no tiene IVA? Es una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando estamos generando un emprendimiento, vamos a desarrollar una actividad económica. Entonces, para poder saber cómo se clasifica el IVA, vamos a partir de una definición de que los bienes se clasifican en corporales y los incorporales. Como su palabra lo indica, corporal es lo que es tangible, lo que se puede tocar, entonces es un bien material. Pero hay unos bienes incorporables que son tangibles o que no se pueden tocar y que no son materia. En cuanto a los corporales, los vamos a clasificar en muebles o inmuebles. Perdón. En esa clasificación, entonces ya vamos viendo que son los corporales los que van a poder ser grabados con IVA. ¿Por qué? Porque los bienes incorporables en nuestra legislación hasta el momento no están grabados con IVA. La clasificación es solo para los corporales. Y los corporales tenemos los muebles y los inmuebles. Esta definición viene del latín movere. Entonces, muebles es lo que se puede trasladar de un lugar a la otro, se puede mover. Entonces, yo puedo comprar mercancías para la venta que pueden ser equipos, pueden ser tractomulas, pueden ser ropa, zapatos, todo eso yo lo puedo mover por sus propios medios o lo puedo trasladar montándolo en camiones o dependiendo. Eso es lo que se llama un bien mueble. Pero existen los bienes inmuebles, que los más, y obvio, lógicamente, cuáles son los lotes y las construcciones que no se pueden mover. ¿Sí? De pronto ya hoy con los desarrollos que hemos tenido, hemos visto cómo mueven edificios, pero eso es un concepto pues para moverlos y todo tiene una razón de ser, y eso es moverlos o para demoliciones y demás, pero no es la generalidad, eso es un bien que no es movible. Entonces los inmuebles no, los vamos a dejar una clasificación separada, y entonces los muebles son los que vamos a clasificar si están grabados o no. Hasta el momento los inmuebles entonces no tienen IVA. Hubo una época en que con las reformas tributarias estaban tratando de colocar o incluirle un IVA a ciertos inmuebles, unas viviendas suntuosas, y eso lo colocaban, luego en otra reforma lo quitaron. También en una época los inmuebles les colocaron un impuesto adicional. Entonces en las notarías, cuando uno compraba, adquiría un bien, había una transacción con un inmueble, ya no solamente eran los impuestos que se pagaban allá, sino que también había que agregar un impuesto al consumo que se creó durante un único año, que también con la siguiente reforma se eliminó, pero eso era para viviendas suntuosas, o sea, viviendas en ese momento de más de 800 millones. Hoy en día, los inmuebles no tienen IVA, no están grabados con IVA. Con la última reforma tributaria, la ley 2277 de diciembre de 2022, se les generó un impuesto de timbre a la vivienda suntuosa, pero no es el IVA. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, los que vamos a clasificar como excluidos, exentos o grabados son los bienes muebles. Entonces, son las mercancías que tenemos para la venta, equipos, maquinarias o algún otro tipo de activo fijo. Bien, estos se clasifican en excluidos, exentos o grabados. Los bienes grabados son aquellos que causan el impuesto y se les aplica la tarifa general o una tarifa diferencial según sea el caso. Estos son los denominados
bienes grabados. Entonces, lo que conocemos, los que tienen impuesto de IVA, actualmente la tarifa general de IVA es del 19%, pero tenemos otra serie de bienes excluidos que son aquellos que no causan el impuesto. Y aquí hay una frasecita muy importante que dice que por expresa disposición de la ley no causan impuesto. Como está diciendo que es por expresa disposición de la ley, esta expresa disposición de la ley tiene que estar muy claro cuáles son los que no tienen IVA. Entonces eso lo encontramos muy concreto en el Estatuto Tributario, en el artículo 424. Acá en el artículo 424 hay una lista que determina estrictamente cuáles son los bienes que tienen, que no tienen IVA, o sea, que son excluidos. Eso lo encontramos en el artículo 424. Y por norma general, entonces, si yo quiero saber que lo que yo produzco y vendo, o lo que yo vendo o comercializo, tiene o no tiene IVA, me tengo que ir a leer el artículo 424 del Estatuto Tributario y voy a revisar. Si lo encuentro allí, está excluido, que quiere decir que no causa IVA. Si no lo encuentro allí, es porque está dentro de los bienes grabados. O sea que para estudiar este tema, tenemos que buscar en la excepción cuáles son los que no tienen IVA. Y yo me busco ahí. Si no me encuentro, es porque estoy grabado. Bien, pero fuera del artículo 424 hay otros artículos donde hay algunas especificaciones para algunos bienes en particular. Entonces, esto es lo que yo debería consultar para saber si lo que yo hago tiene o no tiene IVA. Ya nosotros conocemos, pues como por términos generales, que todo lo que se comercialice tiene IVA, excepto algunos productos de la canasta familiar y sobre todo aquellos bienes que se encuentran en su estado natural, como son las frutas, los alimentos, pero que no tengan ningún proceso, porque cuando ya algo se empieza a procesar, ya tiene una adición de empaques o algo, ya eso se convierte en grabado. Por ejemplo, si yo vendo frutas, las frutas no tienen IVA, pero si yo fuera a vender frutas, yo elaboro algún tipo de pulpa, ya sea congelada o pulpa sin congelar, eso ya tiene unos procesos. Si es sin congelar, yo tengo que coger la fruta, licuarla y aplicarle algún tipo de elemento que me permita conservarla y empacarla en un recipiente como tipo bolsa. Eso es una pulpa líquida. Ya está procesada la fruta, entonces ya ese producto tiene IVA. A su vez, si lo que yo hago es simplemente sacar la pulpa, que todavía está en su estado natural, pero la congelo, que no le he hecho ningún conservante, pero lo congelo, eso ahí en el proceso de congelación, ya como su nombre lo indica, proceso, ya tuvo una transformación. Entonces ya es grabado con IVA. Entonces miren cómo cuando yo estoy mirando el artículo 424 y encuentro algunos productos de canasta familiar son en su estado natural. Al procesarse las cosas ya van adquiriendo otra connotación y ya van siendo grabados con IVA. Eso en términos generales de los bienes excluidos. Y hay otra clasificación que es la de los bienes exentos. Los bienes exentos son aquellos que causan impuesto pero a tarifa cero. El año pasado estuvimos escuchando mucho el tema de bienes exentos, el año pasado, el año antepasado, con efectos de la pandemia, con todos estos elementos de protección personal, tipo tapabocas y demás, porque en algún momento esos eran productos con IVA. Pero a raíz de la situación de emergencia, salieron unos decretos que dijo, temporalmente, mientras dure la pandemia, esos productos van a ser exentos. Como se clasificaron como exentos, son productos que sí tienen IVA, pero por alguna situación quedaron con tarifa cero, que era por la emergencia sanitaria. Y eso fue temporal. Ya en este momento otra vez tienen su respectiva liquidación de IVA. Listo. Además, tenemos como en bienes exentos, los productores de bienes exentos no liquidan impuesto. Les voy a dar un ejemplo. Yo vendo huevos. Si yo compro huevos y vendo huevos, yo me encargo yo tengo esa actividad económica, entonces yo tengo una comercializadora. Si yo compro el huevo, lo estoy comprando sin IVA y al venderlo, pues lo vendo sin IVA. O sea que ahí no tengo problema, mi producto se llama excluido. Pero si resulta que yo no compro el huevo para venderlo, sino que yo tengo mi granja, tengo mis pollitos, los estoy criando, entonces yo me llamo productor.
Como soy productor, yo no estoy comprando, estoy adquiriendo insumos y estoy pagando IVA en compras, porque para yo tener los pollitos, tengo que tener una granja con una infraestructura, una adecuación, y todo lo que compre para esa granja tiene IVA. Fuera de eso, la alimentación de los pollitos, los concentrados, tienen IVA. Entonces estoy pagando un IVA que no recupero, porque cuando el producto mío sale, que es huevo, y lo vendo, yo vendo huevos sin IVA. Entonces, para que eso no haya ahí una desproporción, en esos casos se llama productor de bienes exentos, declaro ese IVA le pagué a mis proveedores y me queda entonces un sobrante que se lo devuelve la DIAN. Es decir, el IVA en compras y adquisiciones para un productor de bienes exentos es objeto de devolución. ¿Por qué? Porque yo tuve que gastarme todo eso, pero nunca voy a recuperar ese IVA en el producto que estoy vendiendo. Esa es la clasificación de los bienes exentos. También son bienes exentos los que se exporten. Esta es la clasificación entonces para uno ubicarse en el IVA, en qué tiene IVA y qué no tiene IVA. Y cuando hablamos de servicios, pues de una manera similar, cuando hay un servicio, también la ley nos ha establecido de que hay servicios excluidos, hay servicios exentos o hay servicios gravados. Aquí tenemos que para saber cuáles son los excluidos, entonces revisamos el artículo 476 del Estatuto Tributario y el 426. Y ahí entonces determinamos cuáles son los que cumplen con esas condiciones para efectos de que sobre ese servicio no se vaya a liquidar ningún tipo de impuesto. Esto es en cuanto a excluidos, exentos y gravados. Bien. Aquí nosotros hemos visto entonces ya cómo manejamos el tema de la clasificación del IVA. Bueno, si ustedes me permiten un segundito que estoy en mi apartamento sola y va a caer un aguacero, voy a cerrar una ventana. Perdón, ya un segundo. Bueno, ya regresé por acá. Bueno, listo. Entonces, les estaba indicando que con respecto al tema del IVA, yo hago primero una clasificación para saber si el producto tiene o no tiene IVA. Y la norma nos dice, son responsables de IVA todos los que vendan bienes o presten servicios gravados, ¿sí? Entonces, ser responsable quiere decir, ubico mi producto, si mi producto tiene IVA, entonces aquí me está diciendo que es responsable de IVA. Excepto, aquí es donde viene aquel grupo de personas que pueden optar por no facturar y no liquidar el IVA. ¿Y quiénes son? Personas naturales. Entonces miren que solo aplica para personas naturales la excepción. Y dice personas naturales, comerciantes y artesanos minoristas, pequeños agricultores y ganaderos que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones. Entonces hay una excepción de ser responsable de IVA. Ser responsable quiere decir pagar el IVA y facturar. Hay una excepción para este grupo de personas, naturales, comerciantes minoristas. Quiere esto decir, no cabe esto para un jurídico, no aplica tampoco para un mayorista. ¿Y cuáles son las condiciones? Que los ingresos de la actividad estén por debajo de 3.500 VTs en el año anterior o el año en curso. Entonces, si alguien, pues obviamente apenas está iniciando su negocio y es persona natural y va a cumplir con las condiciones, puede empezar en un régimen de no responsable de IVA. Esto lo que quiere decir es,
Yo puedo estar en régimen de no responsable siempre y cuando no supere un ingreso de 3.500 VTs. ¿Qué son 3.500 VT? Les decía ahora que el VT es la unidad de valor tributario. El gobierno anualmente, mediante resolución, hace una actualización y establece el valor de ese VT. En estos momentos, el VT para este año está en 42.412 pesos. Acá tenemos en la diapositiva al final 48.000, ahí hay un error, VT 2023 es 42.412 pesos, que son en este momento, entonces ya les voy a sacar el valor correcto, porque el valor de 133 millones es a 31 de diciembre del año 2022. Y para el año 2023, entonces ya les voy a indicar 3.500 VTs por 42. 142 son 147.497.000. Ese es el valor del VT para el año 2023 de los ingresos de 3.500. Quiere decir, si yo este año no me paso de 147 millones, yo puedo pertenecer al régimen de no responsable de IVA. Pero miren que uno debe revisar el año anterior o el año en curso. Entonces también para el anterior eran 133 millones. No puedo tener sino un establecimiento. No puedo ser usuario aduanero. ¿Qué quiere decir ser usuario aduanero? Los usuarios aduaneros son los que realizan operaciones de importación o operaciones de exportación. Si soy persona natural y soy contratista, mis contratos no pueden superar 3.500 VTs, pero y tampoco lo que son los movimientos bancarios no pueden superar 3.500 VTs. Movimiento bancario relacionado con la actividad grabada con IVA, la actividad económica, porque a veces yo tengo un movimiento en el banco que obedezca a algún otro tipo de operación, algún otro tipo de actividad. Bien, para el caso de personas contratistas con el Estado, el límite de estos 3.500 se le sube a 4.000, o sea, un contratista con el Estado, eso es un servicio grabado con IVA, puede hacer contratos hasta 4.000 VTs sin que sea responsable de IVA. Listo, entonces estas son las condiciones para que algunas personas puedan pertenecer al régimen de no responsable de IVA, que en el RUT se identifica con el código 49. ¿Quiénes son ellos? Entonces, los pequeños comerciantes o pequeños prestadores de servicios, que es el grupo que todavía la ley les permite funcionen, desarrollen su actividad económica sin necesidad de que liquiden IVA ni que facturen. Lo único que se les exige a estas entidades, a esas empresas, perdón, a estos negocios, es que tengan exhibido en el negocio el RUT para identificar eso, de que es que no son obligados a facturar ni nada. Se deben entonces escribir en el RUT, llevar un registro de operaciones diarias, que esto es un manejo mínimo, porque ya no son obligados a llevar contabilidad si están dentro de este régimen. Si pide factura, lo hace, pero con todos los requisitos. O sea, aquí yo de pronto les hago mucho énfasis porque hemos encontrado mucha inquietud sobre ese tema, que claro, inician su actividad económica, está su negocio, y dicen, no, es que es pequeño, a mí no me toca facturar electrónicamente, pero yo hago esto en facturación con un talonario. No, es que no pueden usar un talonario que diga factura, porque si uno pide algo que diga factura de venta, tiene que hacerlo ya solamente de manera electrónica. Si necesita entregarle algo a los clientes, por control, por manejo, por garantías, lo que le debe expedir es algún tipo de comprobante que sea pues tipo un recibo de pago o algo así. Igual, bueno, sobre este tema tuvieron ya también una sesión muy importante con un compañero de la DIAN en todo lo del manejo de factura electrónica. Bueno, también está la obligación de actualizar el RUT cuando se presenten cambios, suministrar la información a la DIAN cuando sea requerida. Entonces, esto es lo que debe hacer un no responsable de IVA, porque todavía no es obligado a facturar ni a liquidar el IVA. Ahora, con respecto al impuesto al consumo, aplica algo similar que es para los bares, restaurantes, cafeterías y panaderías, porque es que para este tipo de negocios no aplica IVA, sino que aplica impuesto al consumo. Y de manera similar al IVA hay dos clasificaciones.
La de los responsables de impuesto al consumo, o sea que en el momento de la venta liquidan un impuesto que es del 8%, y las de los no responsables, que los no responsables son entonces los negocios pequeños, que no nos van a cobrar impuesto al consumo en cada una de sus ventas, siempre y cuando se cumplan estas condiciones de los 3.500 VT de que hablábamos ahorita, y además de que sean personas naturales que no tengan sino un establecimiento. Porque cuando ya tengo dos, ya sí soy obligado a liquidar el respectivo impuesto. O sea, la norma aplicaría solo cuando se tenga un negocio de esa naturaleza. En cuanto a renta, para personas jurídicas, siempre hay una declaración anual y se utiliza el formulario código 110. Esto es fijo para las personas jurídicas. ¿Quiénes son los jurídicos? Las SAS, las que antiguamente se denominaban limitadas, o las entidades sin ánimo de lucro como fundaciones, corporaciones, asociaciones. Eso es lo que conocemos como personas jurídicas. Y estas personas jurídicas utilizan este formulario para presentar su declaración anual de renta. Ya en este momento, este año, ya las personas jurídicas obligadas presentaron sus declaraciones del año grabable 2022. Eso lo empezaron a presentar en el mes de abril y están terminando en el mes de mayo las personas jurídicas. Las jurídicas todas son obligadas, todas, absolutamente todas, a presentar declaración. Ahí sí es independiente de que es sin ánimo de lucro, si vendió, si no vendió, si apenas está empezando, si es que apenas está haciendo un ensayo la empresa, no, debe declarar. Si no vendió nada, pues va a declarar ingresos cero, porque no vendió nada, pero debe hacer la declaración obligatoriamente anual. Bien. En cuanto a las personas naturales, aquí sí hay una variación, y la variación es que las personas naturales van a declarar cuando pasen de alguna de estos topes que tenemos acá. ¿Cuál es el primero? Dice, patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2022. Aquí ya el título de esta diapositiva es ¿quién no está obligado a declarar? Aquí lo vemos al revés. ¿Quién no está obligado? No está obligada la persona que a 31 de diciembre tenga un patrimonio bruto inferior a 171.018.000 pesos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo reviso a 31 de diciembre qué poseo, de qué soy dueño. Resulta que yo sí tengo un apartamento, pero ese apartamento vale 70 millones. Entonces yo digo, no me toca declarar porque a 31 de diciembre lo único que yo tenía como patrimonio es un apartamento y vale 70 millones. Y fuera de eso, lo debo, que es lo que comúnmente ocurre, que uno tiene un bien, uno tiene la respectiva deuda. Entonces, tengo un apartamento que vale 70 y de esos 70 todavía 250, listo. Ahí no me toca declarar. ¿Por qué? Porque está diciendo acá que mi patrimonio es inferior a 171 millones. Entonces, me voy a este chequeo, esta primera revisión, y por aquí no soy obligada. Muy bien. Pero no me debo quedar ahí, porque puede que por ese lado no esté obligada, pero tengo que seguir mirando los otros 4 puntos. El siguiente punto me dice que revise los ingresos. Y si mis ingresos están por debajo de 53, no me toca. Yo digo, sí, yo solo me gané 40 en el año, listo, por aquí también me salvé. O sea, me salvé primero por patrimonio y ahora por aquí me voy a salvar por ingresos. Bien. Bueno, en cuanto a ingresos, me les devuelvo acá, patrimonio. Patrimonio de lo que yo poseo, de lo que yo soy dueño. Entonces yo a 31 de diciembre reviso qué tengo como propiedades y reviso también qué saldos tengo en bancos, en inversiones, en CDTs, en cualquier tipo de ahorro, porque eso es patrimonio. O sea, patrimonio de lo que yo poseo es el conjunto de bienes de algo que yo poseo y como su nombre lo indica, se hace una verificación siempre a 31 de diciembre. Bien. ¿Qué es ingreso? Ingreso es lo que yo recibo como una retribución del desarrollo de una actividad económica. Eso es en términos generales lo que yo debo registrar como ingreso, lo que gané en el desarrollo de una actividad económica. Pero adicional hay un término contable que determina que ingreso es todo lo que sea susceptible de incrementar el patrimonio. Entonces resulta que yo recibí una plata
que no me la gané por ningún trabajo, sino que me consignó en mi cuenta un familiar. Esa plata también es un ingreso, porque eso va a incrementar mi patrimonio. O sea, él me regaló una plata, un familiar o un hermano, por ejemplo. Un hermano que se encuentra en el extranjero, está ganando mucha platica, me gira. Entonces yo esa plata no me la gané trabajando, pero la recibí, se constituye en algo para incrementar mi patrimonio como un regalo que me hicieron. Entonces eso se me constituye en un ingreso que se llama ingreso por ganancia ocasional. Eso es lo que ocurre y que debemos tener presente con los ingresos. Entonces, generalmente es la cifra de aquello que nos ganamos en nuestras transacciones económicas que realizamos por nuestra actividad. Tengo un almacén, entonces todo lo que facturo en el año es ingresos. O soy empleado, entonces lo que me pagaron en la empresa donde trabajo son ingresos. Listo. Otro criterio a tener en cuenta, este tercero, dice que si una persona tiene consumos con tarjeta de crédito inferiores a 53 millones, no es obligado a declarar. Ah, listo. Entonces yo les decía en el ejemplo, por acá tenía un apartamento de 70, no me toca. Mis ingresos son 40, no me toca. Yo no me gasté con tarjeta todo esto, no me toca. Compras y consumos, y aquí se refiere a compras que haya hecho de cualquier cosa, bienes inmuebles, una moto, un carro. Si mis compras no superaron 53 millones, tampoco me toca. Y si en la cuenta bancaria lo único que moví fue el pago de mi empleo, que fueron 40, o uno de mi negocio, que fueron 40, no me tocaría declarar. Pero ¿qué ocurre? Entonces miren que así se debe hacer el ejercicio, pero cuando vuelvo y lo hago, resulta que yo tengo un almacén de zapatos. Entonces yo digo, listo, patrimonio, no, no me pasa. Ingresos, 40 millones del almacén de zapatos, no me toca. Pero me voy por acá por compras y como yo el año pasado surtí mi negocio, yo me gasté 60 millones en mercancía. Ahí ya me toca declarar. ¿Por qué? Porque me estoy pasando por este lado, por las compras. Entonces, algunas personas manifiestan, ay, pero qué injusto, porque compré, me va a tocar pagar impuestos. No, es que yo no voy a pagar impuestos por las compras, voy a declarar. Hasta el momento aquí estamos viendo es, declare. Entonces dice la norma, hay una presunción de que si usted está comprando mucha cosa, es porque tiene muy buenos ingresos, entonces declare. ¿Y qué se hace al declarar? En la declaración se registra o el nombre técnico que tenemos es el denuncio rentístico de la realidad económica de la persona. Entonces, en la declaración, las compras, ¿qué significan? Es un poco de mercancía que tiene y que si no la vendió, porque pues yo pude haber comprado 60 millones el año pasado, pero no vendí todo eso, entonces yo no tengo ingresos de 60 porque solo vendí 40. ¿Y dónde están los otros 20? Ah, eso está en el activo, se llama así, está en un inventario de una mercancía que tengo disponible para la venta. Fue que se me quedó como un inventario final. No la vendí, porque obviamente no todo lo que compro lo vendo. Y porque yo a 31 de diciembre me van a quedar algo ahí, unos saldos de lo que tengo para funcionar en el año siguiente. Eso es lo que puede ocurrir con esta situación. Que alguien se pase por este concepto le obliga a declarar, pero obvio, al declarar, ¿qué va el ingreso? Lo real. Lo mismo puede ocurrir por este tema de movimiento bancario. Aquí dice consignaciones, depósitos, inversiones. Estos son parámetros que se miran de manera independiente. Esto no se revuelve. Que hay personas que nos combinan todo esto, las cogen lo del banco y lo suman con los ingresos. No, uno lo mira cada uno de manera independiente porque cada uno lleva a un enfoque diferente. Este último de consignaciones es una presunción legal de que si yo estoy moviendo mucho dinero en el banco es porque tengo muy buenos ingresos, porque entonces ¿de dónde estoy sacando toda esa plata? Entonces resulta que yo en mi cuenta moví 80 millones el año pasado. Entonces la norma me dice, le tocó declarar. Pero yo tengo como demostrar que de esos 80, 40 solamente eran lo de mi negocio. Y los otros 40 fue que le presté la cuenta a mi hermano para que consignara la plata de un carro que vendió. Si yo tengo eso, la transacción de mi hermano, tengo que le devolví la plata que luego la usó y no era mía, yo no tengo ningún problema, solo declaro como ingreso 40 millones, pero tengo que declarar, porque la norma nos dice es cuando se pase de algo de esto, declare. Y al declarar, lleve las cuentas bien claras a la declaración. Listo, este es el procedimiento entonces que debemos seguir para verificar si somos o no obligados a declarar renta. Y como les decía, la obligación entonces de la declaración de renta no es obligatorio para todos, es solo para algunos casos que
que es cuando supere alguno de estos topes establecidos en la norma. Bien. Además, pues no son obligados los no responsables de IVA. Quiere decir que siempre que haya un responsable de IVA le toca declarar renta, así venda poquito, así no supere ninguno de los otros topes, pero el solo hecho de ser responsable de IVA le obliga a declarar renta. Bien, vámonos al reporte de beneficiarios finales LRUB. Es un registro a través del cual las personas jurídicas suministran una información a la DIAN de sus beneficiarios finales. Dice las jurídicas, o sea que este informe es solo para personas jurídicas, no le toca a las personas naturales. ¿Y qué son los beneficiarios finales? Son aquellas personas que son los partícipes de las organizaciones que tienen derecho a titularidad o derecho a voto o que controlan una empresa y que como tal hay que registrarlos como el beneficiario final de esa empresa o de esa organización. Es un reporte que surgió apenas esta obligación a partir del año pasado. Esto se me cerró. Perdón que se me fue la presentación. Creo que ya la retomé. ¿Están viendo la presentación? ¿Me confirman? ¿Me confirman si ahí están viendo la presentación, por favor? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, les decía, el RV, Registro Único de Beneficiarios Finales, es un reporte que surge para personas jurídicas. ¿Y a quién reporta? ¿Quiénes son los beneficiarios de una empresa? Son las personas naturales, PN es persona natural, que tenga el 5% o más de capital o de derecho de voto de una persona jurídica y o se beneficie en 5% más de los activos o rendimientos de la empresa. O las personas que tengan un control directo o indirecto sobre la persona. Cuando yo voy a hacer el reporte y de pronto no me encuentro con ninguno para reportar por el criterio 1 o el criterio 2, reporto a la persona natural que ostente el cargo de representante legal de la organización. Ese es el mecanismo para estos reportes que están haciendo en este momento todas las personas jurídicas y que tienen un plazo hasta el 31 de julio de este año para realizarlo. Entonces, es una obligación más que surgió para las personas jurídicas a partir del año pasado. Son obligadas todas las sociedades y entidades sin ánimo de lucro o los establecimientos permanentes o las estructuras sin personería jurídica y también las personas jurídicas extranjeras. La única excepción es para las entidades del Estado. De resto, todos los jurídicos este año nos están haciendo un reporte que se hace a través de la página de la DIAN, a través de servicios informáticos electrónicos, ingresan a diligenciar unos datos adicionales a los que ya tenían en el registro del RUT, que es determinar quiénes son los beneficiarios finales. Bueno. Con respecto a este reporte, pues como les decía ahorita, es una obligación que se tiene hasta el 31 de julio. Miremos para el caso de entidades sin ánimo de lucro. Yo les he estado hablando que existe un régimen tributario especial, RTE. Este régimen tributario especial pues, es el indicado para entidades que son no contribuyentes y que están registradas en la DIAN. Hay unos artículos acá en el Estatuto Tributario que nos dice cuáles son, pero que tienen una finalidad o tienen un propósito de beneficio a la comunidad. Entonces, como no están buscando lucro, es decir, no están detrás de unos rendimientos, unas utilidades, un enriquecimiento, pues entonces se les puede aplicar un régimen tributario especial. Pero para que puedan aplicar ese régimen tributario especial tienen que hacer un trámite una vez que se registran ante la DIAN, que ese trámite consiste en demostrar con una serie de documentos de que cuál es su finalidad, cuál es su objeto social, de que están desarrollando una actividad meritoria y que entonces por ese motivo cuando presenten sus declaraciones no se van a liquidar un impuesto porque las rentas o los excedentes que generen en la empresa son
exentos de impuestos siempre y cuando reinviertan en beneficio a la comunidad. Para ello, pues nosotros tenemos una clasificación primero de entidades no contribuyentes, los dice el artículo 22 del Estatuto Tributario, que nos dice que son no contribuyentes. Acá están no contribuyentes no declarantes, las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, organismos de acción comunal, juntas de defensa civil, juntas de copropietarios, estas son las copropiedades, asociaciones de exalumnos, asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles, asociaciones de adultos mayores, resguardos y cabildos indígenas. A su vez nos dice que hay unas entidades que no declaran, pero son responsables, perdón, no pagan impuestos, pero son responsables de ingresos y patrimonio, que son los sindicatos, asociaciones gremiales, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, iglesias, partidos y movimientos políticos, asociaciones de municipios, etc. Entonces miren que aquí vemos dos tipos de entidades que son sin ánimo de lucro, pero que no son contribuyentes y en algunos casos son declarantes. Y tenemos les voy a devolver acá un poco, tenemos las que se califican en régimen tributario especial, que están establecidas en el artículo 19 del estatuto, que son las fundaciones, corporaciones y asociaciones y todo el sector cooperativo. Quiere decir, para estas entidades aplica lo que conocemos como régimen tributario especial y aplica el régimen tributario especial y nos dice que el procedimiento es el siguiente. Se califican cuando están nuevas o cuando vienen antiguas y no han hecho y no están al día en sus trámites, deben hacer un proceso de calificación. Y cada año hacen actualización una vez que están calificadas. Este año la actualización se hace hasta el mes de junio. Readmisión es un término que aplica para el sector cooperativo para poder estar en el régimen cuando han sido excluidos o no han venido cumpliendo con algo. Esto es lo que aplica para este sector de la economía solidaria, entidades sin ánimo de lucro. Para la calificación, las entidades hacen la solicitud. En el término de 10 días, la DIAN les comunica si hay inconsistencias o no, y si las hay, les dan un mes para que las subsane y luego les resuelven. Todo este trámite es subir unos documentos a la página con respecto a los estatutos, la actividad que desarrollan, unos informes, los estados financieros. Listo. El impuesto al patrimonio. Este año se implementó nuevamente impuesto al patrimonio solo para algunas personas naturales. Y les va a ocurrir sean que tengan actividad económica de comercio o de servicios, porque es que esto les grava es el patrimonio. Entonces puede ser hasta un negocio pequeño, pero si una persona tiene un patrimonio muy alto, va a estar sujeto al impuesto al patrimonio. Es solo para personas naturales que tengan patrimonio superior a 3.053 millones. Acá están las tarifas de impuesto al patrimonio. Bueno. Tenemos desde la ley 2010 de 2019 una nueva forma de tributar que es a través de un régimen simple de tributación. Hubo mucha inquietud y mucha confusión porque antes, si de pronto alguno recuerda o si ha tenido negocio dentro de su entorno, les han comentado que antes existía el régimen común y el régimen simplificado para efectos del IVA al orden nacional. Eso cambió, ya no existe el régimen común y simplificado, ahora se llama responsables de IVA y los no responsables de IVA. Pero en esa misma reforma donde se cambió ese nombre, se creó esto, se creó el régimen simple de tributación RST. Ahora con la reforma no les hicieron unas actualizaciones, pero eso existe desde el 2010. Y este régimen simple no es que no pague impuestos, sino que es una forma abreviada de unir varios impuestos y aquí sí estamos ya unidos con las alcaldías para que solo hagan una declaración y en esa única declaración se pague el impuesto a la DIAN y a las alcaldías. Entonces la DIAN le traslada a las alcaldías. O sea, es un mecanismo para nosotros recaudar impuestos y tratar de facilitar
los procedimientos y facilitarle las obligaciones a nuestros contribuyentes. Ese es el propósito del régimen simple de tributación. Bueno, este régimen simple tiene unas tablas con unas tarifas diferentes al impuesto de renta. ¿En qué consiste el simple? Que se reemplaza el impuesto de renta por otra declaración y que son tarifas mucho más económicas, pero se liquidan sobre todos los ingresos. Lo que ha ocurrido con este régimen simple es que los contribuyentes deben hacer un ejercicio, unos cálculos de hacer cuentas que le conviene más, el régimen ordinario o el régimen simple. Porque, por ejemplo, acá una persona que tenga ingresos hasta 6.000 VTs, que son como 200 millones, y está en este sector, va a tener una tarifa de 3.7%. Entonces, en este caso, él puede evaluar qué me conviene más, pagar 3.7 sobre la totalidad de los ingresos o hago una declaración de renta donde cojo los ingresos y los depuro con costos y gastos y lo que me quede, ahí sí le aplico la tarifa de renta que es 35. Eso solamente se sabe es cuando hagan los cálculos. Entonces los empresarios en este momento deben siempre hacer un cálculo a ver qué le conviene más para saber si se inscribe o no en régimen simple. Entonces como tal es un régimen optativo. Bueno, acá hay un poco de tarifas que son las que tuvieron modificaciones este año con respecto al régimen simple. ¿Qué cambió este último año con la reforma? No se exige estar al día para poder pertenecer al simple, que eso sí existía en la primera reglamentación. Los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a 3.500 VTs, les toca hacer solo una declaración al año y no tienen que hacer unos anticipos bimestrales que sí los hacen los otros más grandes empresarios. Bueno, está cayendo un aguacero tremendo, espero que no se nos caiga el internet y que podamos continuar. Listo. Estas son otras exigencias del régimen simple y algunos beneficios adicionales, como por ejemplo que hay un nuevo descuento tributario en el simple que es para las empresas que paguen el 4 por 1000, ese valor que paguen se les puede descontar. En el régimen simple se puede descontar el valor de la seguridad social, el aporte por pensión a cada uno de los trabajadores. Entonces, esto ha sido algo muy atractivo y para incentivar la generación de empleo en las empresas que opten por el régimen simple, porque liquidan impuestos sobre la tabla que les estaba comentando y de ahí no se depuran costos y gastos, es decir, no se descuentan costos y gastos, lo único que se pueden descontar es lo que hayan pagado por cada trabajador el aporte de pensión. Bien, yo pienso que aquí ya con esto les hice pues todo un recuento de lo que tiene que ver con las obligaciones tributarias básicas, pues no profundicé mucho en lo adicional en lo de factura electrónica, por lo que, como les decía, con respecto a factura electrónica habían tenido una sesión anterior. En este momento pues doy paso a las preguntas que tengan. Bueno, Soraya, yo facilito esa lectura de las preguntas. Aquí Angie Tatiana nos pregunta, si uno es responsable de retención y no lo realiza el proveedor, ¿puede generarle una sanción a la empresa? Sí, claro que sí. O sea, la retención es una obligación que tiene el agente retenedor, que pues como les decía, el agente retenedor es la persona jurídica. Entonces, yo antes de hacer el pago tengo la obligación de hacer la retención. ¿Qué pasa si no la hice? Me toca asumirla. Entonces me va a tocar pagarle a la DIAN. Si no la hice, si no me di cuenta, el otro sí se dio cuenta, viene todo un proceso donde eso se puede subsanar, pero el no hacerla incurre en sanciones. Efectivamente, hay una sanción. Bueno, hay otra pregunta. Si alguien es persona jurídica, ¿cómo haría para pasarle esa responsabilidad a otra en caso de que dicha persona no quiera tener la empresa y cuánto duraría el proceso? Una persona jurídica. Entendería por la pregunta es que uno de los miembros de la empresa no quiere tener la responsabilidad, es decir, se quiere retirar y pasárselo a otro, o puede ser dos casos, que sea socio y ya no quiera ser más socio, entonces hay un nuevo socio. Eso es un procedimiento ante Cámara de Comercio donde hacen un acta de modificación de la estructura, lo registran y cambia y ya quedaría el nuevo socio. Si ya es totalmente la empresa, primero en la Cámara hay un proceso de liquidación, se liquida
y ya acabarían con la persona jurídica. El proceso de venta demoraría un poco más porque entonces quiere decir que toda esa persona jurídica va a pasar esa a manos de otras personas diferentes, pero todo ese registro se hace es ante la Cámara de Comercio. Cuando se registra ante la Cámara, ya luego se actualiza ante la DIAN. Bueno, acá hay una pregunta con respecto al IVA. Dice que si la miel de abejas envasada en frasco de 500 o 1000 gramos tiene IVA y digamos que como es respecto el IVA a la miel de abejas envasada en cojines de 15 o 20 gramos. Listo, bueno, sí. Con respecto a ese tema, cuando la DIAN a veces tiene algunas interpretaciones normativas que no están en la norma general, tiene lo que se llama unos conceptos. Los conceptos es análisis de normas. Sobre eso hay unos conceptos que han determinado pues de que hay que mirar el proceso y como pues lo indica de pronto la miel, qué proceso tiene, si todavía al elaborarlo pues tiene alguna, conserva todavía su estado natural o no. Y en cuanto al empaque o el envase, pero en este instante, permíteme un segundito, yo miro si tengo el último concepto que vimos sobre ese tema. No tengo la precisión por la que me está hablando, la única diferencia entre los dos es el tipo de empaque y el tamaño, por los gramos. Entonces, sobre ese tema, espérate, ya mira a ver si aquí lo ubico un segundito. Porque sobre eso han conceptualizado en el área jurídica. Porque tiene una tasa diferente. Esta tiene una tasa diferente. No la encuentro aquí. Bueno, espérate. En el artículo 424 del Estatuto Tributario, este es el concepto que yo buscaba, es del 10 de agosto de 2022, oficio número 990. Habla de que en el artículo 424 se establece cuáles son los bienes excluidos de IVA. Y aquí la pregunta que se analiza en ese concepto dice, orientación sobre la miel de abejas extraída de un apiario. Listo. Aquí lo que dicen en el análisis, primero se revisa el artículo 424 para establecer si allí se encuentra o no se encuentra. Y resulta que allí no está específicamente este bien con esa especificación de esa manera. Aquí en el análisis, sí, para el caso que no sé si quepa en este momento con la pregunta que nos haces, porque en esta estaban preguntando algo que tenga que ver también con no solamente miel de abeja, sino con el polen de las flores deshidratado. Entonces, donde argumentó la DIAN que sobre eso no hay ningún concepto ni ninguna claridad. Entonces, no, simplemente contestó. Los bienes que están excluidos de IVA se encuentran en el artículo 424. Y con respecto a la pregunta que hacía del tamaño o el tipo de empaque, no varía, porque lo que varía es lo que establece si el bien tiene IVA o no, es el elemento, o el elemento en sí, o sea, el bien, no tanto el tamaño. De todas maneras, si con mucho gusto le podemos ampliar la respuesta, pues le puedo consultar. Si gusta a través de, pues con las organizadoras, tienen mi correo electrónico, me dejan los datos y yo le puedo ampliar la consulta para poderle tener una respuesta un poco más precisa y se la enviaríamos al correo. Bueno, Soraya, hay otra pregunta. Frente al RUP, si las asociaciones, una asociación de productores, una entidad sin ánimo de lucro, debe realizar el RUP y si las propiedades horizontales deben realizarlo. Sí, la respuesta es sí para los dos casos. Entidades sin ánimo de lucro, entre ellas abarca asociaciones de productores. ¿Qué ocurre en una asociación? Una asociación es un grupo de personas que están unidas y que tienen de pronto una afiliación
para sacar su producto al mercado. Entonces, estas personas están vinculadas. ¿Y cómo es su participación en la empresa? Obviamente no están con unas utilidades ni son accionistas, pero participan con un derecho a voto en asambleas y demás. Entonces, deben reportar. El representante legal entra al sistema, hace un reporte de los beneficiarios. ¿Y cuáles son? Pues prácticamente todos los miembros de los que participan en asambleas. Son todas esas personas los que deben reportar. Los que tengan más del 5% de derecho a voto, más del 5%. Si son muchos, entonces puede que ninguno alcance al 5%, no tiene que reportar ninguno, entonces el que haga el RUF solamente reporta al representante legal. Eso para el caso de la asociación. Para el caso de copropiedades, sí. Una copropiedad es una persona jurídica. Entonces, funciona con todos los requisitos de personas jurídicas. A quien reporta una copropiedad, por coeficiente tiene unos copropietarios. Hay que verificar esos copropietarios, qué porcentaje tiene cada uno, y al que tenga más del 5 lo debe reportar. Aquí en copropiedades y en las asociaciones hay que tener también presente que la norma en términos general habla de estos beneficiarios, los que tengan más del 5, pero la norma también dice que se debe revisar conjuntamente que no haya vínculos con otras personas. ¿Qué quiere decir? En una copropiedad, por ejemplo, en el edificio donde yo vivo, yo puedo decir, no, yo no alcanzo al 5, entonces a mí no me tienen que reportar. Pero resulta que en el mismo edificio está viviendo, tiene propiedad mi mamá y otro hermano. Al sumar la porcentaje de los tres, puede que nos pasemos del 5%, en ese caso sí nos tendrían que reportar, porque hay un vínculo entre personas que eso también son propietarios. Bueno, hay otra inquietud y es frente al procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento del RUP? Listo. El procedimiento, primero se debe actualizar el RUT con el código 55 en la casilla de responsabilidades. En la casilla de responsabilidades el código 55. Eso es en el RUT para poder que se habilite en el servicio informático electrónico, que es por donde entran a hacer las declaraciones y demás. Se habilita en el menú al lado izquierdo una opción que se llama registro de beneficiarios. Por ahí se entra, el proceso es muy amigable, se van siguiendo unos pasos y se va llenando la información. Y luego se firma electrónicamente, así como cuando uno entra a hacer una declaración, pues se llena unos formatos y luego se firma electrónicamente. Bueno, por acá hay una pregunta de Eliana, dice, ¿cuál es el último dígito del RUT para saber qué día tengo que hacer los anticipos bimestrales? ¿Cuál es el último dígito para anticipos? Como menciona anticipos, entonces entiendo que se está refiriendo al régimen simple de tributación que hace anticipos cada 2 meses. Siempre para mirar un calendario, el NIT es el número sin el dígito de verificación. O sea, el dígito de verificación, que es el que está después del guión, no forma parte del NIT, se llama dígito de verificación. Entonces, si me está hablando, por decir algo, les voy a dar un ejemplo, un NIT que tenga el número 901-234-28-5. El raya 5 es el dígito de verificación, yo no es el que miro para los vencimientos, miro hasta los números que les dije, hasta el 28. Hay vencimientos que se miran con los 2 dígitos o con uno solo. Si es uno, el 8. Si son los 2, miro con el 28. Bueno, por acá nos están preguntando, ¿podemos acceder a la grabación luego? Sí, ya ahorita en un momentico les envío el enlace para acceder a la grabación de la sesión 1 y en el transcurso de la semana estaremos subiendo la siguiente grabación, es decir, esta segunda sesión. Bueno, Eliana tiene más preguntas. Dice, la empresa la constituimos el 27 de febrero. ¿Este mes tendríamos que hacer los anticipos bimestrales o ya el otro mes? Listo, se constituyó el 27 de febrero. Los anticipos son bimestrales. Este año tuvimos una particularidad de que, pues mire que estamos en mayo y no están hablando del de enero y febrero, pues no se presentó en marzo, sino que apenas empezaron en este periodo. La cuestión es si tuvo operaciones, hay que tener eso muy presente, porque pues está hablando a febrero 27, de pronto no alcanzó a tener operaciones, pero ¿qué le va a ocurrir cuando haga la declaración anual
el año entrante, para que se le genere la declaración, pide los 6 bimestres que estén al día de los anticipos. Quiere decir, si no hace el primer anticipo, aunque sea en 0, no le va a dejar la declaración. Entonces, me explico. No tuvo operaciones entre enero y febrero, o sea, no le va a dar a pagar nada. Entonces uno dice, ¿qué razón tiene de hacer un anticipo en 0 si no voy a pagar? Listo, supongamos que usted lo deja así, solo hace el bimestre 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, hace los otros 5. El año entrante, cuando vaya a hacer la declaración, él mismo le dice, le falta el periodo 1. Como le falta el 1, le dice, pues hágalo. Y como no hay lugar a pagar, pues no tendría ninguna afectación, intereses de mora, pero le va a tocar hacerlo. Entonces la recomendación, mejor hágalo de una vez. Para la persona que me salió la pregunta, se constituyó si es persona jurídica, si es persona jurídica. Si es natural, con la reforma ya quedó que si los ingresos no superan 3.500 no tiene que hacer anticipo. Entonces ahí sí me podría complementar, Diana, si es persona natural o es persona jurídica. Es una SAS. Bueno, por ser SAS. Como es SAS, sí le toca hacer el anticipo porque es persona jurídica. Entonces lo hace en 0. Bueno, hay otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre obligado aduanero y usuario aduanero? Listo. Sí, el obligado aduanero, el usuario es el que esté realizando operaciones de importación o de exportación. Se llama usuario. Y cuando se hace el registro en el RUT, se le coloca un código en las responsabilidades, que es el código 10, para identificar que va a hacer declaraciones de importación o de exportación. Eso es lo que quiere decir. Pero el hecho de tener el código 10, usuario aduanero, no quiere decir que tenga la obligación de presentar la declaración, no, porque si no ha hecho importaciones, o sea, el usuario aduanero se le registra en el RUT para identificar que potencialmente va a hacer operaciones de importación y exportación. Listo. Pero cuando ya hace una declaración, se convierte en un obligado a que hacer todo el cumplimiento de pagos y declaraciones por la importación que realizó. Bueno, nuestra empresa es de exportaciones, somos exentos de IVA. Sí, todas las empresas que exporten, sea servicios o exporten mercancías o algún tipo de bienes, se clasifican como exentos de IVA. Al clasificarse como exentos en el RUD aparecen como responsables de IVA, o sea, con el código 48. ¿Y qué ocurre? Cuando hacen sus declaraciones de IVA, porque tiene que hacer el llenar cada 2 meses, porque los exportadores cada 2 meses, llenan la declaración de IVA. ¿Y cómo la llenan? ¿Qué están vendiendo? Están vendiendo al extranjero. Como venden al extranjero, venden sin IVA. Pero resulta que le pagaron un poco de proveedores para poder exportar, pues en Colombia tuvieron que comprar un poco de cosas o pagar servicios. Entonces, todo ese IVA les va a quedar sobrando y ese IVA se los devuelve. Pero entonces se debe hacer la declaración. Y ser exportador y no obligado a IVA quiere decir que puede factura, pero en la factura no va ningún valor de IVA. Bueno, hay otra pregunta muy puntual que hace referencia al agua mineral embotellada, que está excluida de IVA también. Sí, el agua está excluida de IVA. Bueno, y por último, John Jairo García nos deja sus datos. Yo ya tomé también notica de ellos para el tema de la miel, Sí, sí, pues para como para ampliar verificarle con para precisión. Claro verificar. que sí. Exactamente. Bueno, yo veo que ya no tenemos más inquietudes. Entonces, bueno, yo Bueno, creo que la ya estamos invitación es, cerrando. sí, les Adelante. hago la invitación para que las consultas que tengan, las inquietudes, de forma permanente pueden consultar ante la DIAN. Hay 2 mecanismos. Uno, acceder a una cita de orientación por la página por agendamiento de citas. Buscan la opción orientación y puede ser cita virtual o cita presencial para consultar lo que necesiten. A veces hay un temor por los empresarios, es que si yo voy me van a dejar fichado, no, van y preguntan, y si preguntan una semana, la siguiente pueden volver a preguntar, pueden ir cuantas veces necesiten
a consultar este tipo de temas. Así las preguntas como las que me estaban haciendo, se les explica tanto la reglamentación, procedimientos a seguir, cómo cumplir las obligaciones. La otra forma es hacerlo a través del PQRS. En PQRS es para peticiones y demás, y en las peticiones también se les permite que puedan acceder que en las peticiones puedan complementar con consultas. O sea, hay una opción para que escriban consultas en el evento en que tengan consultas. Y la otra opción es que puedan acceder no solamente por el PQRS, sino que también pueden ir allá al kiosco de la DIAN. El kiosco es donde hay unos computadores para servicios de los usuarios para que puedan desarrollar alguna actividad relacionada con el cumplimiento de obligaciones. O sea, hay unos computadores también para uso de los usuarios que puedan facilitarles sus labores. Bueno, frente a la inquietud desde el curso de certificable, yo creo que Paula, si está por ahí, nos puede comentar un poquito al respecto de cómo se certifica. Hola, buenas tardes. Sí, nosotros hacemos el consolidado de las personas que asistieron a la sesión del 4 de mayo y a esta, y se hace como el consolidado y de acuerdo a eso ya se manda la información o se carga la información en la plataforma. Igual no es que salga para la próxima semana, sino que hay que dar tiempito de que la certificación se la realicen y se las cargan en la plataforma de Sofía Plus. Y ya cada uno les llega el correíto diciéndole que ya está cargada la certificación, o es sino que consulten más o menos dentro de un mesecito. Yo creo que ya puede estar la certificación en la plataforma de Sofía Plus. Dice, en el centro de formación de entrenamiento que colocamos. Yo creo que Paula había dejado en la parte Sí, yo superior dejé del ahí, chat. sí señora, colocan centro de formaciones agropecuario. El tema son las habilidades gerenciales. Y el que dio el tema, pues es doña Soraya, pero pues todo el proceso se hace con el SENA, colocan Paula Huitrac. Yo igual lo copié y se los volví a pegar ahí en la parte Ajá, final sí, yo se los de estaba los colocando, pero chats. bueno, sí, gracias por ayudarme ahí. Bueno, Paula. Bueno, ya creo que ya estamos cerrando entonces. Muchas gracias a todos desde el ecosistema de emprendimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira, Barranqueros UTP, desde el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UTP también. Les damos un agradecimiento pues especial a la DIAN, al SB del SENA, pues por toda la disposición, a Soraya también por su disposición y por su tiempo para aclarar todas estas dudas que surgen de emprendedores y empresarios, por facilitarnos este ciclo tributario que resulta muy valioso para estar al día en todos los temas normativos en materia tributaria. Y bueno, y a todos los asistentes también por su interés y por su compromiso también con sus empresas y sus emprendimientos, por estar actualizados, porque esto hace parte vital de lo que somos como empresarios. Entonces es muy importante que estén así de interesados en conocer, digamos, todas las normas que les competen. Entonces, bueno, recuerden que todos los jueves tenemos jueves de emprendimiento con temas diversos. Normalmente estamos en sesiones de 2 a 4, de 4 a 6. A todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron en las dos sesiones, pues les vamos a hacer llegar más información acerca de lo que realizamos en el ecosistema de emprendimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira y cómo se pueden vincular también a estos jueves de emprendimiento que en su mayoría son de carácter virtual. Entonces, bueno, Soraya, mil gracias. Paula, muchísimas gracias también. Y bueno, esperemos que esta no sea la última oportunidad en la que nos veamos, sino que más adelante podamos tener como otro tipo de temas también de interés para los emprendedores. Bueno, con mucho gusto. Feliz Muchas tarde. gracias. Bueno, Gracias, gracias. doña Hasta Soraya. luego, feliz día. Adriana, Yurani, Dios les pague, ¿no? Feliz tarde para todos Bueno, y gracias a por estar acá. ustedes. Chao, feliz tarde.